La peregrina es la historia de la primera peregrinación jacobea de la historia. Es la historia de la ruta del camino que siguió el rey Alfonso II de Asturias, apodado el Casto, desde su corte de Oviedo hasta un bosque perdido en el Finisterre, donde acababan de ser hallados los restos, las reliquias del apóstol Santiago. Yo lo sitúo en el año 827. Lo que nos dice la historia, lo que está comprobado históricamente, es que ese hallazgo se produjo en algún momento entre el año 818 y el año 834. Yo lo he situado en el 27, lo podía haber situado en otro momento, pero describo ese camino, esa primera peregrinación jacobea de la historia. Alana de Coaña es efectivamente la protagonista de La Visigoda, de mi primera novela, que fue una fuente de enorme satisfacción. Según salió, recibió el premio de novela histórica de Cartagena, vendió muchos miles de ejemplares, cerca de 100.000 ejemplares. Todavía hoy sigo recibiendo derechos de autor y la novela tiene ya 11 o 12 años. O sea, ¿por qué recupero a este personaje? Pues porque de todos mis personajes es el que más se me parece, es el que más satisfacción me ha producido. Si Alana hubiera nacido en el siglo XX habría sido Isabel San Sebastián, y si Isabel San Sebastián hubiera nacido en el siglo VII, a caballo entre el VII y el VIII, habría sido Alana de Coaña. Es una periodista vocacional, es una cronista vocacional, le encanta contar cosas. Ella noveló el reinado de Alfonso II el Casto, del padre de la Reconquista, de uno de los reyes más importantes de España, de Asturias en este caso, pero es Asturias como embrión de España, como arranque y motor de la Reconquista. Ella noveló ese reinado y ella tenía que ser la cronista de este primer Camino de Santiago, que yo he convertido en novela porque en La Visigoda apenas se menciona el descubrimiento, la aparición del sepulcro del apóstol Santiago, y en realidad ese hecho y esa primera peregrinación marcaron un camino que ha sido recorrido por millones de peregrinos durante más de 1000 años, hasta el punto de convertirse en la mayor autopista cultural de Europa y probablemente también del mundo, o acaso del mundo, pero desde luego de Europa sin lugar a duda. O sea, al 50%. Esta novela es una novela histórica, pero es una novela de aventuras sobre todo. El otro día en un chat con lectores me decía un lector, mi madre me ha preguntado ¿qué novela es? Y yo le he dicho, es una novela de aventuras. Y es que es una novela de aventuras. En esta novela hay una comitiva integrada por el rey, Alana, la condesa Freya, hija de un noble que también forma parte de la comitiva, 3 frailes, 2 esclavos sarracenos, unos cuantos siervos. Es una comitiva que se adentra en las profundidades de la tierra asturiana, de los bosques, de las montañas de Asturias, en plena época de aceifas musulmanas, con los caminos llenos de peligros y de incertidumbre, y que vive toda clase de aventuras en este transitar desde Oviedo hasta lo que hoy es Santiago de Compostela. Entonces, como digo, un bosque perdido en el Finisterre. Hay traiciones, hay pasiones, hay amor, hay temor, es una novela de intriga. Hoy me escribía a quien la va a presentar en Santiago de Compostela, que es el director gerente del Xacobeo, de la sociedad que gestiona todos los eventos del Xacobeo, y me decía, a pesar de conocer sobradamente el desenlace, es una novela de intriga. Me la he devorado en 2 días porque es una novela que te atrapa y que te intriga, ¿no? De modo que, bueno, yo la defino como una novela histórica de aventuras. El contexto histórico que describe es absolutamente real. El hallazgo de ese sepulcro está contrastado históricamente, pero las 500 y pico páginas de la novela son una sucesión de aventuras y de emociones que entretienen y que atrapan al lector. El camino primitivo, el actual camino primitivo, que es el que siguen los integrantes de mi comitiva, que fue el camino que tuvo que seguir el rey Casto, porque tuvo que emplear las calzadas que existían entonces y tuvo que cruzar los puentes que existían y tuvo que albergarse en los monasterios que existían. Es decir, que esa ruta, que en el año 2015 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, tiene 13 etapas. Hoy en día tiene 13 etapas. Y yo he querido que mi novela fuera una especie de guía de viaje para el peregrino que se adentre a través de ese camino, que es el menos transitado y en consecuencia el más bonito para mí, porque es el más salvaje, sobre todo en su parte asturiana. Y he incluido al final de la novela una pequeña guía para que el caminante, el peregrino, localice y pueda visitar los vestigios históricos, las capillas, las preromanas, los dólmenes, los castros, los tesoros, las minas de oro romanas, la cantidad de tesoros
que se va a encontrar a lo largo de esa ruta, que ya existían cuando se hizo ese primer camino, que es el que yo novelo, y para que puedas seguir este camino primitivo, que es una verdadera joya, y lo pueda seguir además entreteniéndose por las noches cuando descanse de tanta fatiga, y lo digo con conocimiento porque yo me hice el camino para novelarlo, y es duro, pero es maravilloso, y vale la pena, se pueda embarcar en la lectura y recorrerlo junto con Alana también, ¿no? Y con el rey Castan. Espero que sí, espero que quien ya ha hecho el Camino de Santiago se adentre en mi novela para descubrir por qué surgió ese camino, en qué contexto, cuándo, cómo y de qué forma se surgió ese camino, por qué ha hecho el camino que ha hecho y qué sentido tiene ese camino, y quien esté planeando hacerlo se la lea para trazar su ruta y para darle sentido al esfuerzo que va a hacer, completamente compensado por toda la belleza que va a encontrar, no solo la belleza paisajística, sino por la experiencia interior, por el viaje interior que supone hacer el Camino de Santiago. Es un viaje verdaderamente inolvidable, es una aventura de introspección, de soledad, de diálogo con uno mismo, aunque lo hagas acompañado. Hay tantos tramos durante los cuales vas andando y vas sumido en tus pensamientos y vas encontrando de alguna forma sentido a muchas cosas que no la tenían. Tienes tiempo. El camino paradójicamente te brinda tiempo para pensar, que es algo que en la vida actual nunca tenemos, ¿no? O muy rara vez tenemos. Es sin duda los valores que yo reivindico en La Peregrina son, en primer lugar, el esfuerzo, la capacidad de sacrificio y el esfuerzo. En segundo lugar, la valentía, que es algo de lo que hoy estamos muy escasos, tremendamente escasos, y los personajes que poblaron ese tiempo en Asturias podrían darnos muchas lecciones. Y abarcando esos dos conceptos, el honor, que es un concepto prácticamente desaparecido hoy en día y que yo creo que imperaba en la conducta de este rey prodigioso, del rey Alfonso II, y de muchos personajes de su tiempo. También había villanos, por supuesto los hay en la novela, también habría envidias, cobardes, habría de todo, y de hecho están en la novela, pero yo he querido destacar la valentía, el honor y el esfuerzo, el honor, la valentía, por cualquier orden, esos tres valores que me parecen fundamentales y me parece que escasean mucho en nuestros días. Tengo varias ideas, pero ahora mismo estoy tan metida en la promoción de La Peregrina, estoy tan bajo el impacto todavía de esta novela, que terminé de escribir hace 3 meses, que yo creo que no tengo capacidad realmente para plantearme seriamente un nuevo proyecto. Lo que es seguro es que habrá más novelas, porque es lo que más me gusta hacer, lo que más disfruto, y cuando constato que los lectores disfrutan, que me escriben y me dicen y me cuentan en las firmas que se lo han pasado muy bien, que han aprendido, que han disfrutado, que se han identificado mucho, o incluso que les ha acompañado en un hospital en un momento duro o en una vivencia complicada en la que necesitaban distraerse y lo han conseguido, bueno, eso para mí cualquier esfuerzo compensa. Y escribir una novela requiere mucho esfuerzo, muchísimo, mucho trabajo, mucha disciplina. Pero bueno, luego ves el resultado y es como tener un hijo, ¿no? Es como parir un hijo. El parto es muy duro, es muy complicado, pero cuando le ves la carita se te olvida todo lo que has pasado. Pues esto es exactamente lo mismo.